este hermoso sábado del Señor para que todos nosotros empecemos a escudriñar algo bien importante para nuestra fe. Todos los saludamos como hermanos. Paz a vosotros, hermano. Vamos a empezar leyendo Isaías 53 en su verso 6 y todos juntos dice así a la letra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Siéntense, hermanos, pónganse cómodos. Este texto, en muchas de las sinagogas en Israel y alrededor del mundo, ha sido borrado. Lo quitaron. Isaías 53 ya no se lee en el Tanaj, en muchas sinagogas. Solo en las que son mesiánicas, obviamente sí. ¿Por qué? ¿Por qué se borró? Porque habla del sufrimiento del Mesías. Y ellos han quitado esto desde hace muchos años para que la gente que es del pueblo judío de sangre no se dé cuenta que el Mesías tenía que sufrir. Muchos de ellos no saben y no entienden por qué Jesucristo dicen que es el Mesías si sufrió tanto, porque muchos de ellos ignoran que Isaías 53 se encuentra en el Tanaj. Pero hermanos, lo más alarmante es que para nosotros los cristianos, muchos no entienden este texto. Lo leen y lo leen Isaías 53 y lo único que alcanzan a ver es que Cristo sufrió por nosotros y ya. La mayoría, mis hermanos, vivimos sin una conciencia de lo que realmente es el Evangelio. Este tema es un tema que va a estar en cierta forma resumido, bien directo, bien clarito, para que tú de aquí en adelante entiendas la base de lo que es el Evangelio. Tenemos muchas dudas, creemos que esto, que qué puedo hacer para ser salvo, hablamos de salvación, hablamos de que Dios perdona nuestros pecados por medio de Jesucristo. Hermanos, en todos lados hablan de eso. En todas las iglesias hablan de eso. Pero la pregunta es, ¿realmente entendemos este tema? Es para que tengas una idea clara, no así de que es que yo pienso que a lo mejor no. Algo debe de estar base sin mover, una seguridad, hermano, que digas, ya entendí el Evangelio. Ya lo entendí. Ya de ahí en adelante te van a salir muchas preguntas, tanto personales que tú tengas de tu propia vida, como de la Escritura, y para eso Dios te va a seguir ayudando. Pero si entiendes este tema, vas a entender la médula de lo que es el Evangelio. La palabra que vamos a aprender el día de hoy se llama expiación. El tema se llama vida por vida, sangre por sangre. Vida por vida, sangre por sangre. Para poder entenderlo tenemos que entender dos cosas. ¿Qué es expiación? Y cómo se traslada eso a lo eterno, a la esfera del universo. Pocos entienden. Muchos hablan y dicen, hermano, yo vi en la televisión que hay un asteroide que viene y va a pasar cerca de la Tierra, y yo vi que las estrellas se van poniendo unas con otras, y yo vi que Marte se va a ver en tal la fecha. Ven las señales y dicen, son eventos grandiosos, no tiene mucho, acaba de pasar un eclipse también, y dicen, no, qué enorme. Pero nada conmovió el universo entero que cuando Dios se hizo hombre. Es algo impensable, es algo que no se puede entender, es algo completamente profundísimo. Dios se hizo hombre por una sola razón, y es la base del Evangelio. Tú lo vas a entender en esta noche. Así es que vamos primero por lo material. Entiende una cosa, nuestro Dios es santo. Esa es la base y el principio de que entiendas el Evangelio. ¿Por qué Dios mandó a Jesucristo? ¿Por qué va a castigar el pecado? ¿Por qué va a venir un juicio? ¿Por qué te tuvo que salvar? ¿De qué te tuvo que salvar? Que todo empieza con una sola cosa. Dios aborrece la maldad, aborrece el pecado. Si tú no entiendes eso, no has entendido el Evangelio.
Vamos a Habacuc, capítulo 1, verso 12. Vuelvo a entender, hermanos, que cada vez que escudriñamos este tipo de textos te vas a dar cuenta de cosas nuevas. Habacuc capítulo 1, verso 12 y 13. Habacuc capítulo 1, verso 12 y 13. Dice así a la letra: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermano, si alcanzas a ver que dice que Dios es demasiado limpio de ojos para poder ver el mal. Ahora, ¿alguno de nosotros está limpio? ¿Cómo es que Dios puede llamarnos a su lado? Ahí empezamos con un problema y vamos a proseguir. No te adelantes, vamos con algo. Muchas personas dicen que en el Antiguo Testamento las personas eran salvas del juicio por las obras. No sé si has oído eso de que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que en el Antiguo Pacto eran salvos por obras y en el Nuevo Pacto somos salvos por la fe. Es una blasfemia eso. En ninguna parte de la Escritura dice que en el Antiguo Pacto las personas eran salvas por las obras. Nunca las personas fueron salvas por las obras y nunca lo van a hacer. Aquellos dispensacionalistas que separan la Escritura en 7 fases, que son las dispensaciones, y eso está muy de moda en las iglesias cristianas. Ellos dicen que hay 7 fases de Dios y que va terminando una y va siguiendo otra. Así es que dicen que en el tiempo pasado las gentes eran salvas haciendo la voluntad de Dios y que ese fue el pacto, que ahora ya no estamos bajo ese pacto, por eso ya no tenemos que seguir las ordenanzas, porque ya no somos salvos por eso, sino ahora es por la fe. Le cambió la tortilla a nuestro Dios a nosotros, pues. Eso es completamente una blasfemia y nunca vamos a... Digo una blasfemia porque estás desechando muchas cosas que en la Biblia dice. Ok. Al principio, desde el principio, la gracia de Dios existe. No es que vino Jesucristo y Él empezó a tener gracia, no. Desde el principio la gracia de Dios existe. Es más, desde el primer pecado, ¿qué hizo nuestro Dios para cubrir el pecado de Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué hizo? Murió alguien y fue un cordero y los vistió. ¿Sí te acuerdas de eso? Desde el principio se ve la gracia de nuestro Dios. 2. Vamos a ver Levítico capítulo 17 verso 11. Estamos hablando ahorita nada más de lo material. No lo traslades ahorita a Jesús. Todavía no vamos a trasladarlo a lo espiritual. Primero entiende lo material. Levítico 17, 11. Ya entendiste lo primero, que Dios es santo, es limpio, no puede ver el pecado. Segundo, todos hemos pecado. ¿Ya estás en el 17? Vamos a leer el verso 11. Fíjate lo que dice. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os las he dado, ¿para qué? Para expiar vuestras personas sobre el altar. Por lo cual, la misma sangre expiará a la persona. ¿Sí ya te diste cuenta? ¿Por qué mataban tantos borreguitos, hermanos? Tantos carneros. La palabra expiar quiere decir limpiar, perdonar, purificar, santificar. Se necesitaba, en Romanos capítulo 3, verso 26, dice que todos pecaron.
En Romanos 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. La santidad de Dios exigía muerte para la persona que pecara. Pero Dios decía, tengo dos opciones. La sangre de este que pecó o la sangre del borreguito. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Ahí está la vida. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 22. ¿Por qué esto de sangre? Estamos aprendiendo solo lo material. Ahorita vas a trasladar todos estos conocimientos a lo espiritual. Así es. ¿Ya estás ahí? Y casi todo es, ¿qué cosa? Purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué? La palabra remisión quiere decir rescate. El pago de una deuda. Ahora ya estás entendiendo un poquito más. Un borreguito tenía que ser sacrificado para que esa sangre expiara la sangre del otro. Para que esa sangre fuera tomada en lugar de la sangre del otro. ¿Ya entendiste eso? ¿Sí entendimos? Entonces, cada vez que un israelita pecaba, ¿qué tenía que hacer? Ir a ofrecer un cordero para expiar su persona. O sea, para hacer un canje, un cambio entre la sangre del borrego y la sangre de él, porque todo me decía la muerte, cualquier pecado. Entonces, ¿ya entendiste por qué mataban borreguitos? Eso es la gracia de Dios, hermanos. ¿No alcanzas a ver la gracia de Dios en eso? ¿No alcanzas a ver la misericordia de Dios en eso? Que en vez de aceptar tu vida, aceptaba, queriendo o no queriendo, aceptaba la sangre del borreguito en olor suave. Eso es muy importante, porque pocos entienden esto. Ahora, mis hermanos, algo pasa y es bien triste. El pueblo de Israel se aprovechó y tiró por la basura la misericordia de Dios en cuanto a los borreguitos. ¿Y sabes qué hacían? Decían, Dios me dijo que podía matar un borreguito por mi pecadote. Me meto con la de un lado, le robo su esposa y pues voy yo mato un borrego. Pues ya la hicimos. Entonces pecaban y sacrificaban. ¿Sí se dieron cuenta que malentendieron? Isaías capítulo 1. Malentendieron el sistema de sacrificios que nuestro Dios había puesto. ¿Estás en Isaías capítulo 1? Vamos a leer verso 11 al 15. Dice, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros, ¿qué, hermanos? Sacrificios. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre. Sangre quiere decir pecado. Vuestras manos, verso 16, lavad, limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Ya vieron, mis hermanos? O sea que nuestro Dios implantó el sistema de sacrificios para darles chance de poder pecar, para que todos pudieran pecar y cada quien
criara borregos para todos los 130 pecados que iban a hacer al año? Malentendieron. En esta fecha, hermanos, dicen unos, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Están haciendo lo mismo las iglesias de estos tiempos, están haciendo exactamente lo mismo. Están tomando la gracia de Dios, el sacrificio de Jesucristo, y lo están tirando por una basura y están diciendo, puedes portarte como sea, Jesucristo ya murió por ti. Ya no guardes ninguna ley, ya no obedezcas, Jesucristo ya murió por ti. Y ahora todos van y hacen su vida y hacen sus pecados y toman la doctrina como quieran y nadie obedece a nuestro Dios como quiera. Cristo ya murió por mí. Igualitito como antes, hermanos. ¿Ya te diste cuenta? Igualitito como antes. Ya lo estamos empezando a llevar a Jesucristo. La misma palabra de Dios nos está llevando a Jesucristo. Así es que ocurre un problema. Vamos a Hebreos capítulo 10. Verso 1. Al 4. ¿Ya estás? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrendarse. Porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa, hermanos? No puede quitar los pecados. A ver, ya vamos más de la mitad del mensaje. Hay dos problemas grandes. Estos sacrificios no quitaban los pecados, no limpiaban, no perdonaban los pecados, no podían, sino solamente era un estado de que nuestro Dios hacía caso omiso. ¿Sí se entiende? Pero no eran perdonados. Esos sacrificios apuntaban al Eterno, apuntaban a Jesucristo. Pero no hacían dos cosas. Una, no perdonaban los pecados. Y dos, no cambiaban a la persona. ¿Por qué sacrificaba un borrego y siguió igual de cochinote por dentro? Porque el año que viene volvió a cometer más pecados y me llevo otro borrego. Esos sacrificios no cambiaban a la persona y tampoco perdonaban ese pecado. ¿Ya vamos entendiendo? Se necesitaba algo más fuerte, más eterno, más puro, más suficiente, algo más poderoso que una sangre de un borrego, una sangre que fuera capaz de dos cosas, de perdonar realmente ese pecado y dos, de cambiar a la persona para que ya no cometa más pecados. Ese poder le hacía falta y solamente la sangre de un justo podría hacerse. Una persona le preguntó a un predicador y le dijo, oiga, yo veo esto algo ilógico. Le dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre cubra los pecados de millones y millones, Señor? Pues estás hablando desde que la humanidad viene hasta cuando se vaya a terminar. Son millones de billones de billones de billones. ¿Cómo la sangre de uno va a cubrir los pecados de tantos? ¿Sabes por qué, hermano? Porque ese que murió es Dios. No es cualquier sangre. Dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Muchos dicen, no, pues fue su hijo, ¿no? Sí, fue su hijo, se le llama Jesucristo al Hijo de Dios encarnado, pero es Dios en carne. Él no iba a mandar a una criatura a morir por ti, vino Él a morir por ti, bajo el nombre que se llama Jesucristo. Entonces muy pocos entienden este pedacito.
que la sangre de Jesucristo es muchísimo más preciosa que cualquiera de los pecados de toda la humanidad entera. Se necesitaba algo que limpiara la corrupción, hermano. Tú ves las florecitas se secan. Tú ves los animales mueren, se caen, arrancan uno con otro. Hay carnívoros, nosotros nos estamos haciendo viejitos, hay mucha corrupción en el universo, el sol se está apagando, las estrellas explotan y se deshacen. O sea, hay corrupción en el universo, estamos como cayendo, como muriendo, el universo está muriendo y al mismo tiempo se está expandiendo. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos algo que se llama corrupción, todo se está muriendo, todo se acaba, ¿sí te estás dando cuenta? Todo se oxida. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso de que tú dejas una fruta y se pudre? ¿Qué hace eso de que la luna, el sol y las estrellas y todo están sujetos a cambios de corrupción? La tierra se está derritiendo del polo norte y el polo sur. ¿Qué es eso que todo se está como echando a perder? ¿Qué es eso? Se llama pecado, las consecuencias del pecado. Se necesitaba algo fuertísimo para parar todo eso. Y no había nada suficiente. Se ponía en una balanza los pecados de todos ustedes y los míos y de toda la humanidad entera, y no había algo que fuera tan pesado, porque ese pecado era demasiado. Entonces nuestro Dios dijo, hay algo que es más grande que toda la maldad del universo: la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es lo único que podía cubrir todo eso. Y era necesario que se hiciera carne y viniera a ofrecerse, como dice en adelante, capítulo 10 de Hebreos, dice el verso 9. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Hecho una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ya vieron las dos cosas? Perdonados y santificados, limpios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con una persona que creyendo en Jesús vive en pecado? Es una de las tragedias más grandes que pueda pasar. ¿Sabes por qué? Porque no está siendo limpio de la sangre de Jesucristo. Porque una cosa es que tengamos caídas, porque siempre las vamos a tener, y por eso primera de Juan 2 dice que tenemos que pedirle a Dios perdón por todas las cosas que hacemos. Vamos a pecar de una forma u otra, pero esa es una cosa. Y otra cosa es que vivas en continuo pecado, en continua rebelión de Dios, y aún así digas que la sangre de Jesucristo ya te limpió. Hermanos, hay algo valiosísimo. No hagamos como el pueblo de Israel, que nada más porque ya había sacrificios decían, pues Dios nos dijo que eso nos limpiaba, ¿no? Pues como quien dice, pues hay que nos limpie. No hagas eso, hermano. Porque fíjate lo que estás haciendo en Hebreos capítulo 10, donde estamos, el verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente, pecar voluntariamente es que tú a fuerzas quieras pecar, pues. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es lo que estamos recibiendo ahorita, ya no queda sacrificio por el pecado. O sea, Jesucristo ya no va a volver a venir. Es el 27. Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. El que menospreciare la ley de Moisés, que son los sacrificios, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia.
¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare, o sea, el que humillare, el que diere por menos al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, por inservible, la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, no des por poco la sangre de Jesucristo, porque es lo único que te va a lavar. Pero ahora viene una cosa. La mayoría de las personas dice este eslogan o esta frase: Jesucristo murió por nuestros pecados. Y ya, donde quiera se dice eso: Jesucristo murió por mis pecados. Pues sí, ¿no? Porque me amó, se murió. No, hermano mío, no es así. Yo le dije a una persona: ¿sabes cómo lo vas a entender mejor? ¿Cómo, hermano? Esa palabrita de por, cámbiasela en lugar de. Jesucristo murió en lugar de mí por mis pecados. Jesucristo murió en mi lugar por mis pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en el Antiguo Testamento quería y mandaba matar un borreguito para que la sangre del borrego fuera aceptada en el lugar de la sangre de ¿quién? Del pecador. En estos momentos, la sangre de Jesucristo es aceptada en lugar de tu sangre. Toda esa ira, un Dios enojado con la humanidad y con todo ese pecado que se hace, hermano, ponte a pensar cuántas injusticias pasan en las iglesias, en los gobiernos. Generación tras generación la gente hace mal a la gente, nos estamos portando muy mal la humanidad y nuestro Dios tiene ira contra ese pecado. Dice la palabra en Romanos 2, está guardando ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Toda esa ira la iba a poner sobre la humanidad, pero nuestro Dios recoge toda esa ira por el pecado y la pone sobre Jesucristo. En su cuerpo, en la cruz del Calvario hace 2000 años, toda esa ira la traslada, en vez de aventártela a ti, la pone encima de Jesús. Todo ese pago, toda esa consecuencia, todas esas cosas que tenías que sufrir por el pecado, como vida, muerte eterna, lago de fuego y todas esas cosas, nuestro Dios, toda esa ira viene y la pone sobre el Calvario. Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque amé a mi creación más que a su propio Hijo. Y ha puesto sobre Jesucristo las cosas que tú y yo teníamos que haber pasado. Entonces, hermanos, no es tan sencillo el Evangelio, en el sentido de que no es tan sencillo darlo por alto. Ahorita tú acabas de escuchar la médula de lo que es el Evangelio. Una, hay un Dios enojado por la maldad y ese Dios es santo. Eso es lo uno. Dos, esa maldad, esa ira que nuestro Dios tiene con esa maldad, está siendo puesta sobre el sacrificio de Jesucristo. Ahora, hermano, tú y yo, cuando estás con Jesús y te has arrepentido de tus pecados y crees en ese sacrificio, ahora no debes nada a Dios. Ya no debes nada. Ya estás a cuentas con Dios. Ya no debes de andar como con temor, sino ahora debes de decirle gracias a Dios. Ya no le debes nada. Ya está satisfecho nuestro Dios. ¿En dónde? En el sacrificio de Jesús. ¿Sí se va entendiendo eso? Vamos a Primera de Pedro.
Primera de Pedro capítulo 1. Verso 13. Dice así: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos, ¿qué cosa, hermanos? Obedientes. No conformándonos con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros como santos en toda conversación. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de tu vida, pues, sabiendo que habéis sido rescatados. Esto es remisión. Habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro y plata. O sea, no fuimos rescatados con oro y con plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Entendiste el evangelio, hermano? De ahí en adelante puedes aprender la ley de Dios, puedes aprender profecía, puedes aprender apocalipsis, que es escatología, puedes aprender muchas cosas. Pero si tú no entiendes el evangelio, que es la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús en lugar de tu sacrificio, no hemos entendido nada. Y si entiendes este sacrificio, vas a entender muchas cosas de la Escritura. Y entonces tu vida va a empezar a cambiar por una sola razón, porque te sientes aliviado, agradecido, porque ese Dios eterno ha recibido el sacrificio de Jesucristo en lugar de tu vida. Ahora la pregunta es: ¿quieres que Dios tome tu vida como pago a tus ofensas? ¿Queremos eso, hermanos? ¿Quieres que Dios tome tu vida como pago a lo que le has hecho? ¿Sí se entiende eso? Yo no quiero. Yo no quiero, porque si Dios toma mi vida, la voy a pasar en el lago de fuego. Yo no puedo pagarle a Dios. Mi inmunda vida no sirve para pagarle a Dios. Eso no sirve. Ya Dios pagó en la cruz del Calvario. Queremos, mis hermanos, recibir las consecuencias de lo que hemos hecho. Yo no quiero. No, yo no quiero, no quisiera ni saber, porque el pago del pecado es muerte. Yo no quiero recibir las consecuencias de lo que ha hecho nuestro Dios. Tienes que hacer una cosa el día de hoy, en esta noche, hermanos. Reacciona. Y todos mis hermanos que nos están escuchando, tienes que creer con mucha fe y convicción que tu vida fue rescatada, alcanzada a zafar del lago de fuego, fue rescatada gracias al sacrificio de Jesús. Todos nosotros íbamos como ovejas al matadero, pero Dios cargó en él el pecado de todos. 2. Esta noche haz una cosa, se llama arrepentimiento. Mira las cosas que has hecho ante un Dios santo y arrepiéntete. Porque no sabemos si este es nuestro último día. Como para el que estaba en la cruz a un lado de Jesús, ese fue su último día. Y él lo que hizo es entregarse a Jesús. Él ya no tenía otra
otra opción. Que cada noche, que cada día tú seas ese está crucificado a un lado de Jesús. Que cada día y cada noche tú le pidas perdón a Dios y entregues tu fe a que eres perdonado. Siéntete perdonado. No cargues con el pecado. Dios ya lo cargó en Jesucristo. Esa es la base del Evangelio. Esa es, en pocas palabras, porque esto es muy extenso, eso es en pocas palabras cuando Dios le dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Ya no vas a ir al lago de fuego. Esas son las buenas noticias. Ya no tienes que ir al lago de fuego. Ya no, ¿qué tengo que hacer? Creer en el sacrificio de Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Pero ¿sabes por qué algunos no creen? Y algunos no aceptan, y algunos no entienden, porque piensan que no necesitan de ser salvados. Se creen justos. Se comparan con otras personas y dicen, el otro es peor que yo. Yo no necesito a Jesús. Bueno, si quiso morir por mí, pues allá Él. No sienten que necesitan salvación. Y esa es una de las mentiras más grandes de Satanás en los corazones de la mayoría de las personas. No sienten la necesidad de una salvación. Pero tienes que sentirla. Solo estando sumido en el agua y hasta el fondo vas a necesitar la necesidad de salir a la superficie y respirar. Si no estás consciente de tu pecado, no vas a necesitar a Jesucristo y no le vas a buscar. Por eso es que tienes que en esta noche recapacitar y ver todo lo que le has hecho a Dios y sabes que sí lo necesitas. Pero si piensas que no le necesitas, entonces te hace falta recapacitar en tus pecados. En el caso de que no lo hayas hecho, si ya lo hiciste, pues Dios te bendiga porque estás en el buen camino. Pues mis hermanos, hemos terminado. Vamos a ir a un último texto. Es en Tito capítulo 2. Nuestro Señor Jesucristo ha limpiado para sí un pueblo. Tito capítulo 2, verso 13 y 14. No importa la religión de la que seas, si tú no has entendido el sacrificio de Dios, estamos en grandes problemas. Dice el verso 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo. Él dijo, Jesucristo dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Que se dio a sí mismo por nosotros, o sea, en lugar de nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Que Dios bendiga a su pueblo y su nombre en los corazones de todos ustedes. Nos vamos a despedir. Paz a vos, a todos mis hermanos que nos escucharon.